Empezamos. Vallejel. Vallejel, ¿qué quiere decir Vallejel? Vallejel quiere decir y reunió. ¿Qué reunió? Pues lo que pasa es que Moshe reúne a su pueblo, al pueblo de Israel, con un propósito. Pero antes de entrar en esta parasha vamos a tener que abordar un poquito acerca del personaje que es Amalek. Amalek, que es la... No hubo mayor enemigo para el pueblo de Israel, que es un enemigo jurado, que los amalequitas, ¿sí? Que no están. Amalek, ¿por qué? Porque Dios se disgustó mucho con Amalek, con él. Porque si nosotros sacamos el término Amalek, quiere decir Safek. Safek quiere decir, tiene la misma numerología y quiere decir duda o incertidumbre. Entonces, este personaje bíblico que, pues del cual vamos a hablar ahorita, estuvo muchas veces atentando contra el pueblo de Israel. Esto en la historia pues nos puede parecer pues una cuestión interesante, pero en realidad ese Amalek es el mismo enemigo que nosotros tenemos en nuestra vida diaria. Entonces, cuando representa la duda o la incertidumbre, es cuando a nosotros nos vienen un chorro de interrogantes y dudas, y sobre todo genera miedo. Y ustedes saben que el miedo pues paraliza y no permite continuar hacia adelante. Entonces, Amalek genera una clipa que es una clipa. Ustedes saben que la clipa es lo contrario de la céfira. La céfira es una luz que nos permite ver con claridad el mundo espiritual, mientras que la clipa es un velo que no nos permite ver el mundo espiritual. Entonces, nosotros tenemos en nuestra esencia la posibilidad de montarnos o de seguir el camino del árbol de la vida, o bien del árbol del conocimiento y el bien y el mal, también conocido como el árbol de la muerte. Entonces, mientras que en el árbol de la vida existen sefirot, en el árbol del conocimiento del bien y del mal existen clipot, es decir, cortinas de oscuridad que no nos permiten ver más allá del aspecto personal. ¿Sí? Voy a silenciarlos. Entonces, el primer aspecto de la clipa es solamente pensar en uno mismo, en sí mismo. Y nos dice, Sahor Asher Asaleja Amalek. Quiere decir, acuérdate de mí, ¿sí? Que te saqué de Egipto. Entonces, es decir, primero tenemos que sacar que dice, acuérdate lo que Amalek hizo al pueblo de Israel. Entonces, tenemos que recordar esto porque él siempre estuvo tratando de destruir al pueblo de Israel. Aquí vemos dos imágenes donde se ve la guerra que nos narra la Biblia, donde Yahshua Binun está combatiendo contra los Amalequim. Entonces, aquí dice que Moshe, mientras levantaba los brazos, Joshua Binun prevalecía, es decir, ganaba la batalla. Y cuando Josué bajaba los brazos,
Digo, cuando Moisés bajaba los brazos, entonces iba perdiendo, iba perdiendo la guerra, Josué, Joshua Binú. Bueno, vamos a ver, ahorita vamos a ver de cómo se trata, de qué se trata todo esto. Entonces, otro aspecto de que cuando nosotros pensamos solamente en nosotros mismos, y el segundo aspecto es Amalek atacó a Israel en Refidim. Refidim, eso lo narra pues en la Biblia. Refidim viene de las palabras refe, que quiere decir manos, manos débiles. Entonces, cuando una persona no es fuerte espiritualmente, vienen las dudas y por ende la debilidad. Entonces, las manos que son creadoras, que es pues obviamente el reflejo del pensamiento, porque pues lo que se piensa se hace con las manos, se verbaliza y se hace con las manos. Entonces, las manos cuando no están convenientemente gobernadas, pues hacen muchas cosas negativas, ¿sí? Tanto pueden atacar a otras personas, pueden hacer cosas malas, o también pueden hacer una aberración sexual, ¿sí? Como el ser alevatana, ¿sí? Entonces también vemos cómo nació Amalek. Amalek nació de su madre que se llamaba Timná. Timná es una mujer que siempre quiso casarse con Jacob, pero Jacob era de un nivel muy elevado, mientras que Timná era pues una parte que no era, que era idólatra. Entonces, Timná finalmente, como no logró casarse con Jacob, se casó con su hermano, con Esaf. Y entonces, de ese matrimonio de Esaf, sabemos que el ángel del mal es el ángel de Esaf. Entonces, resultado de este matrimonio, de esta unión, entonces se engendró Amalek y ahí existe el pueblo amalekita. Ustedes saben que entre Esab y Jacob Esab quería vengarse de su hermano y lo quería matar. Pero su descendencia, que es los amalequim, pues ellos siempre quisieron acabar con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque desde Jacob pues surgen el pueblo de Israel, que son las 12 tribus, ¿sí? Entonces, ¿qué decía Timná? Timná estaba tan mal que ella sentía que no valía nada, pero que ella quería pues ascender al nivel espiritual de Jacob, pero no podía. ¿Y qué pasa con nosotros con esta cuestión? Cuando una persona se siente que está llena de dudas, que siente que no la aman, que no la quieren, que no le importan a nadie, o a veces no hemos estado así, pues precisamente es esa Amalek que está sembrando la duda en la conciencia de las personas, ¿sí? Entonces, el cuarto aspecto es, de esos tres aspectos, hay un cuarto que no está enamorado. Entonces, pues cuando hay una separación. Entonces, los tres aspectos de la clipa en nosotros, cuando siempre estamos metidos en nosotros mismos, lo que siento, mi cuerpo, mis necesidades, mis pensamientos, mis planes, y decimos, bueno, ¿y cuándo voy a salir un poco de mí? Me levanto en la mañana o planeo el día siguiente, pero siempre estoy pensando en mi agenda o en la agenda que tengo que hacer y que pues siempre estoy pensando en solo yo, ¿sí? Entonces, en lugar de preguntar y decir o elegir a quién voy a querer o quién me va a importar, perdón, o a que al salir de uno mismo dice, ¿cómo voy a aislarme de mí
en algún momento y voy a pensar y a sentir el dolor del otro. Bueno, entonces cuando logramos superar la clipa, entonces empezamos a ser más perceptivos y más ponernos en los zapatos del otro, ¿sí? Las manos débiles, cuando somos incapaces de tomar decisiones, de decir lo que pienso, lo que tengo que hacer y manifestar lo que creemos o cómo lo hacemos. Entonces, el otro aspecto que es estoy solo o sola, a nadie le importo. Entonces aquí tenemos que elegir qué es tan importante que tanto me quieran. Mejor elegimos a quién voy a querer o a quién me va a importar a mí y salirnos un poquito de nosotros mismos y evitar precisamente que estos aspectos de Amalek nos ataquen a nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede con esta leyenda de Amalek? Cuando Joshua bin Nun combatía a Amalek, a los amalequitas, había una conexión entre el mundo superior y el mundo inferior. Moshe trabajaba en el mundo superior y Joshua bin Nun hacía guerra acá. ¿Qué quiere decir? Que Amalek tuvo tanta fuerza que quería destruir al pueblo de Israel, pero también quería destronar a Kadosh Baruj Hu. Entonces hubo una guerra arriba y abajo, que quiere decir que cuando Moisés subía las manos, es decir, traía la energía de los mundos superiores para combatir abajo, y cuando bajaban las manos, entonces prevalecía Amalek. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las circunstancias de este mundo, nosotros queremos arreglarlas en este mundo. Y esto es una conciencia en general, en todo, cuando, por ejemplo, en un país, en una familia o en un barrio, en un pueblo, ¿qué es lo que hacen los gobernantes o los jefes de familia? Pues cuando hay un problema en la casa, pues se tratan de sacar soluciones de aquí y de allá, pero con cosas de aquí abajo. Y lo que nos quiere decir que las cosas de aquí abajo se arreglan desde el mundo espiritual. Entonces, el hecho de que los brazos de Moisés estuvieran arriba, incluso aquí menciona la imagen cómo tenían que subirle los brazos para que no los bajara, así lo narra en Éxodo, es porque, ¿qué es trabajar en el mundo espiritual? Trabajar en el mundo espiritual es a través de la oración, a través de la meditación, a través de los nombres y a través de conectarse con las otras personas a través de su alma, no a través del cuerpo. Y esto es lo que muchas veces quiere uno arreglar las cosas aquí abajo, pero en realidad no es la manera correcta de poder arreglarse aquí. Entonces, ¿cómo eliminar la duda? Igual que Moshe Rabbeinu y Josué, derrotando a Amalek a través de la oración y del trabajo espiritual, porque si hay una arma con la que nosotros podemos contar es precisamente la oración y todo esto que nosotros queremos ayudar a otras personas o a resolver los problemas a nosotros mismos. Y justamente en un momentito más vamos a hacer una oración. Ok, esto lo pongo como un preámbulo porque a lo mejor no recuerdan muy bien quién era Amalek, pero Amalek es una de las familias demoníacas que está continuamente trabajando en este mundo, desde los tiempos bíblicos hasta hoy en día, y trabaja mucho
las personas sembrando el miedo, sembrando la duda, sembrando la incertidumbre, siempre está presente Amalek. Bueno, vamos a ver lo que nos dice la parashá de Vayagel. Un poquito de arameo nos va a servir bien. Este es el primer versículo de la porción de Vayagel. Como dije, Vayagel es reunión. Entonces dice, Vayagel, aquí, Vayagel Moshe et kol Adat bene Israel begoi Rabbi Hiyá Fatah. Vayomer Shaul, se refiere al rey Shaul, el yakeni Jehu Suru Redu bego Tajase. Ma ketiv be'amalek pakadeti et asher ashak amalek Israel le Israel begoy bekadusha berihu bekulei keveraneni beadneni shar amemin legabayetei de Israel meit la keshei kamei heai keraba de evad amalek legabelirenu elabait keraba de amalek heva beal Sitran Leila, Beitá de Jabe Hayu, Temizna, Itafab, Heiba, Bishar, Leila Beitaf, Letata. Bueno, la traducción que nos dice. Y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto lo podemos ver en Éxodo, en Shemot 35:1. Rabbi Hiyá abrió la discusión y entonces dijo, Saúl el ceneo, se refiere al rey Saúl, idos apartados, está en Samuel 15:6. Ven y ve lo que está escrito acerca de Amalek, recuerda lo que Amalek le hizo a Israel. Pero el santo bendito es él, recuerda todas las guerras con otras naciones que se libraron en contra de Israel. ¿Por qué hablar de esta guerra en particular? Debido a que no hubo una guerra más difícil delante de él como que la que libraron contra Amalek. Y eso pues está claro que nosotros las batallas más duras no son contra el exterior ni contra nadie, sino es contra nosotros mismos, cuando tenemos la duda dentro de nosotros para poder salir adelante. Él explica, pero por supuesto esta guerra se libró contra Amalek, que fue por ambos lados, por arriba y por abajo, porque él mismo tenía el mal, tenía la serpiente maligna, se fortaleció hasta arriba y se fortaleció abajo en este mundo, pero solamente abajo, no en el mundo superior. Nos dice el Zohar que Dios se irritó tanto contra Amalek, o contra los amalequitas, que más que con ningún otro pueblo, por haber atacado a Israel, y que no solo atacara a Israel, sino al mundo de arriba. Entonces había que ver que es un enemigo bastante fuerte, porque ataca tanto el mundo espiritual como el mundo físico. Y Amalek, que es Safek, que es la duda, y la duda, como dijimos, genera dolor abajo y dolor arriba. Entonces Yahshua luchó contra los amalequitas en la tierra, mientras que José Rabbeinu luchó contra ellos, pero aquí abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cortocircuito o cuál es la falta más grave de Amalek? Es que intentó acabar con la base de Israel por el amor que Israel sentía por su creador, y debido a ello, la ira, entre comillas, del creador es que este sentimiento contra Amalek es eterno. Entonces, ¿cuándo va a desaparecer Amalek en este mundo? Pues cuando el Mashiach llegue, pero mientras tanto, los niños de la Kabbalah, es decir, todos los estudiantes, los cabalistas, ellos podemos acabar contra Amalek. ¿Cómo? Creciendo la conciencia dentro de nosotros y sabemos que todo lo que es miedo,
duda e incertidumbre no es más que un sentimiento metido por las fuerzas del mal y que hace que, que las personas dudan y generen miedo. Y como dijimos, el miedo es paralizante y no permite que nadie pues, se mueva y se desarrolle bien en este mundo. ¿Sí? Entonces dice que cuando hay culpables en este mundo, cuando hay personas que generan muchos cortocircuitos en este mundo, los sadiquín expían esas culpas. Por ello, Moshe reunió a la comunidad de Israel, pero excluyó a los seres Raf, es decir, a la multitud mixta. Pero como ustedes saben, de la salida de Egipto salieron 2,5 millones aproximadamente de almas, pero de las cuales del pueblo de Israel solamente eran 600,000, mientras que el resto eran de la multitud mixta, que ellos fueron pues los que crearon el becerro de oro. Entonces, por lo tanto, ellos fueron excluidos. ¿Qué nos quiere decir? Que para crear el Santo Santorum, habría que hacerlo exclusivamente con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es el trono de Akadosh Baruj Hu? O sea, del Santo Bendito es el Creador, Dios. ¿Quién lo va a construir? No lo va a construir otros pueblos, lo tienen que construir precisamente las personas que tienen la conciencia de Israel. En este caso, por la conciencia de que le da el estudio de la Kabbalah a cada uno de nosotros cuando nos introducimos en el estudio de la Torah y encontramos y escudriñamos los secretos que hay detrás de cada historia. Bueno, aquí nos cambia un poquito de tema, ya dejamos a Amalek, ahorita lo vamos a volver a tomar, y vamos a hablar del ángel de Esaf, que es precisamente, que está relacionado con Amalek. El ángel de la muerte. El ángel de la muerte dice que se encuentra en los panteones. Este ángel de la muerte, para una persona que no ha tenido una vida correcta en este mundo, es un ángel que se le conoce con el nombre de Duma, que no lo voy a mencionar más. Este se encuentra habitando en los panteones y ataca a quien se encuentra ahí. O sea que es mucho cuidado el ir a los panteones. ¿Por qué? Porque este ángel ataca especialmente a las mujeres y a los padres cuando van con sus hijos. ¿Por qué ataca a los padres cuando va con sus hijos? ¿Por dónde lo ataca? ¿Por qué? Porque el hombre, y casi siempre causado por la mujer, hacen el Sera Alevatalá. Es decir, hace el Sera Alevatalá, quiere decir la pérdida de semen en vano. Como cada eyaculación del semen es una energía de vida que Dios, el Creador, nos puso cuando llegamos a este mundo. Entonces, cuando el semen no toma el lugar dentro del útero de la mujer, de la esposa en este caso, siempre hay un alma que va a venir, pero cuando ésta se tira en vano, es un alma que viene de todas maneras, pero no toma cuerpo, es decir, no entra en un ser vivo de carne y hueso. Entonces, todos estos seres que el hombre con la pérdida de semen habitan en los panteones y ellos se encargan de atacar a los hijos, si el padre va con los hijos, porque entonces le dicen, ¿y por qué sí tiene vida, por qué sí tiene carne y yo no? Esto, esto hace que haya
un ataque espiritual muy fuerte contra los hijos. Por tanto, no deberían ir nadie incluso a los panteones. Ahorita va a salir la cosa, oye, entonces ¿cómo vamos a ir a visitar los restos de nuestra familia, etcétera, etcétera? Pero especialmente la mujer no. ¿Por qué la mujer no? Porque la mujer, recuerden, la serpiente, ¿a quién atacó en el jardín del Edén? A Javá, ¿sí? Javá fue atacada. Entonces, cuando hay una mujer en el panteón y luego ve al, al esposo, esta energía de muerte la pasa a su esposo o a los hombres que están ahí. Por eso no debería irse. Por eso, incluso cuando se socializa, se abrazan. A ver cuántas veces no nos hemos abrazado ahí con las mujeres, etcétera. Pero esa energía, sobre todo, nunca ver a una mujer dentro de un panteón. Si ha sido inevitable ir, pues nunca volteé, porque a través del ojo es como este ángel. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo lo atacan? Pues vamos a suponer, todos tenemos en este mundo un paquete de días de vida. Algunos tienen un paquete de semanas, otro de años, otro de, pues no sé, a lo mejor puede ser, pues, en todas las edades, ¿no? Pero vamos a decir en promedio, alguien tiene un paquete de 85 años, de los días de 85 años, y debido a este evento de que el ángel de la muerte los visita, puede ser que esta persona no viva los 85 años, a lo mejor fallece de 75, que quiere decir que los días de vida de esta persona llegaron a bajar. Pero ese es en el caso más drástico. Existen otro tipo de muertes. Por ejemplo, la muerte de los fracasos en algún negocio, la pérdida de empleo, la pérdida de patrimonio, de dinero, de quiebras, etcétera, son también, o de que uno tiene un proyecto o planea ciertas cosas y se viene abajo, y a veces no se dice por qué, no saben ni por qué. Oye, yo tenía planeado esto, pero pues mira, ocurrió esto, ocurrió lo otro y ya no se hizo. Entonces, digamos, esos son los menores. Por tanto, el Zohar nos está diciendo que tengamos mucho cuidado en hacer este tipo de cosas. Sabemos que nuestra tradición, por siglos, pues ha sido esta, pero en realidad hay una gran ignorancia en el tema. Y esto, pues, no solamente lo practican pues, prácticamente todas las religiones, incluso los judíos también, así lo hacen. Por eso se acostumbra en algunos casos que la mujer vaya por delante y los hombres por atrás cuando van a ingresar al panteón. ¿Por qué? Pues porque las mujeres no tienen ojos por atrás. Entonces, pues no se ve. Entonces, definitivamente el hecho de ir a los panteones nos dice que no está recomendado ir a, a visitarlo. Es algo que puede romper nuestras costumbres y nuestra manera de ver las cosas, este paradigma, y eso es. Ahora, es muy bueno que en un cortejo fúnebre debería tocarse el shofar. ¿Por qué el shofar? Para proteger. Ustedes saben que el shofar, ¿cuál es el efecto que tiene el toquido del shofar? El efecto que tiene el toquido del shofar es traer la misericordia a este mundo y alejar al ángel de la muerte. ¿Por qué? Porque es una llamada directa que trasciende el mundo físico y que va directamente al Creador. Entonces, es como el shofar se acostumbraba, por ejemplo, el pasaje de las murallas de Jericó, se decía que tocaron trompetas alrededor hasta que tiraron los muros, pero en realidad eran toquidos de shofar. ¿Por qué? Porque el toquido de shofar acaba con el mar y llega a dimensiones superiores. Por eso es importante también
en la guerra, porque es una guerra contra quién, una guerra contra Malek, una guerra contra el ángel del mal. Entonces este estruendo del shofar es para que Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es él, nos proteja. Y entonces así el árbol, el ángel de la muerte, no puede atacar a quien no ve. Si el ángel de la muerte no te ve, pues no te puede tocar. Así lo vemos, por ejemplo, cuando hubo el diluvio. ¿Qué es lo que hizo? Pues le dice, tú refúgiate en tu arca. Entonces el arca es la protección. Entonces pasó el ángel de la muerte y hubo el diluvio. Lo mismo pasó en las jambas cuando se puso en la sangre del cordero en las jambas de las casas, pasó el ángel de la muerte y acabó con todos los primogénitos en Egipto, mientras que adentro no pudo. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte no los ve. Entonces lo importante aquí es no ponerse de pechito ante el ángel de la muerte, porque tiene autorización para acabar y matar a quien se le ponga enfrente. Ahora, el ángel de la muerte también, el arca de Noé es el equivalente al Zohar. El Zohar es nuestro arca de Noé, entre comillas, que es donde el ángel de la muerte, las zonas, las fuerzas demoníacas, no tienen ninguna asidera, como dijimos en la clase anterior. Quien se preocupa por introducirse en los secretos que hay dentro de la Kabbalah, dentro de la narrativa de la Torah, pero ya descifrada, porque como dijimos, pues lo que literalmente está escrito, pues no nos lleva a mucho, pero cuando escudriñas y decodificas el significado que hay en esa narrativa, ese es el arca con la cual pues no, el ángel de la muerte no puede tener asidera sobre nosotros. Bueno, ok, para la construcción del tabernáculo, como ya lo dije, solo Moshe invitó al pueblo de Israel. ¿Qué es también hacer el tabernáculo? Es algo que no estamos practicando y que deberíamos hacerlo. Es la mesa de Shabbat, ¿sí? Entonces, eso es importante porque no hemos practicado todavía la cena de Shabbat, las tres comidas, que es la comida de la noche, viernes en la noche, sábado por mediodía y sábado por la noche, la Seudá Rishon hasta la Seudá Sedishim. Así que, pues, eso es importante. Nos dice también que si quieres subir a un nivel superior de espiritual, que le llaman el cielo. ¿Por qué ves el cielo? O sea, ustedes saben que hay dentro del árbol de la vida varias dimensiones que también se conocen como cielos. El primer cielo, ¿cuál sería? El segundo cielo, ¿cuál sería? Tercero, cuarto, quinto, hasta el séptimo cielo. El séptimo cielo es la Séfira de Binah. El primero sería Yesod, luego Od, luego Mesac, luego Tiferet, luego Geburah, luego Gesed, van 6, y el séptimo es Binah. De esto, la siguiente clase lo vamos a hablar un poquito, porque es muy importante eso. Entonces, para poder tener ese tipo de viaje espiritual, pues primero te tienes que despojarte de este cuerpo. Eso no quiere decir que nos vamos a morir, ni mucho menos. Es decir, practicar mucho la meditación cabalística, porque ustedes deben de saber que Moshe, ¿cuántos días duró en el monte Sinai? 40 días con sus noches. ¿Y qué ser vivo puede vivir sin tomar agua, sin comer 40 días? Es sin cuerpo, nadie. Entonces, para recoger la Torah, tuvo que desprenderse de su cuerpo para llegar a un nivel superior. Bueno, ese es en el caso de Moshe, pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues precisamente
desprendernos de nuestro cuerpo en la meditación y en la oración en un grado superior, ¿sí? Y lo mismo pues, a llegar a un nivel de ángel, porque realmente cuando hay una meditación profunda, estamos a un nivel angelical y cualquier ángel puede decir, no, pues este y yo estamos en el mismo nivel. La diferencia es que entre ellos no tienen la posibilidad de tomar el cuerpo inmediatamente como nosotros cuando hacemos la regresión al estado consciente. Pero si un ángel quisiera venir a este mundo, claro que lo puede tomar, pero tendría que tomar un cuerpo, ¿sí? ¿Cómo lo haría? Pues eso ya son arreglos superiores. Pero aún así, un ángel puede entrar en un cuerpo de una persona siempre que se le invoque, pero no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque si un ángel es como si entrara a tu casa alguien extraño y de repente pues radique allí, el problema está cómo lo sacas, ¿sí? No es muy recomendable, pero bueno, aquí lo vamos a tener en el sentido de que para poder lograr para llegar a ese nivel, pues se necesita hacer la meditación. Entonces, como les comentaba, la mesa de Shabbat, volviendo al tema anterior, es muy importante. El viernes en la noche y luego la reunión conyugal el viernes en la noche, especialmente para las personas que tienen actividad sexual normal y los cuales pueden traer almas buenas a este mundo y también pues traer eventos felices. Entonces, ¿por qué? Porque el trono de Kadosh Baruj Hu se construye de dos partes, de dos mitades. La mitad es el esposo y la otra mitad es la esposa. Cónyuges casados bajo las leyes espirituales y de esa manera se construye un trono. Y para que llegue la bendición, para que lleguen mejores cosas, buenos hijos, más recursos, progreso, buenas circunstancias, es muy importante tener la unión espiritual importante en el hombre y en la mujer, porque cuando se insemina pueden traerse hijos y eventos felices, ¿sí? Ahora, la mesa de Shabbat es importante y dice que también en la mesa de Shabbat puedes traer o a algún invitado, un pobre, y, y esto es también hacer tzedakah. Entonces, es importante pues pensar en cómo construir este tabernáculo en nuestra vida práctica, ¿sí? Bueno, dijimos que hay un secreto, Sod, que el trono de Kadosh Baruj Hu se construye al traer un alma de un tzadik a este mundo. ¿Por qué? Un tzadik es un justo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si este mundo estuviera poblado de justos, de tzadikim? Pues este mundo es muy diferente porque nadie tiene que envidiar ni codiciar nada de los demás. Pero mientras tanto, ¿cómo vemos el mundo ahora? Está lleno de algunas personas, hay muchas personas muy buenas, pero también hay muchas personas muy malas y que tienen poder. ¿Cómo está el mundo en este momento? Hay mucha violencia, robos, todo, e incluso pues, lo estamos viviendo ahorita en el conflicto que hay en Ucrania. Pues, ¿por qué? Porque quieren apoderarse de lo que consideran que es suyo, pero en realidad, pues, ¿qué tipo de almas está habitando este mundo? Y la culpa no es de los que vienen, la culpa es la responsabilidad, no la culpa. La responsabilidad de quiénes, la responsabilidad es de los padres que no saben, que ignoran cómo traer hijos buenos a este mundo. Porque como sabemos, en el mundo de las almas hay un gran abanico de almas que dependen de lo que piensan, hacen los padres, y de allí es el tipo de alma que viene. Si nosotros quisiéramos traer hijos buenos y justos a este mundo, pues tendríamos que saber que es precisamente en Shabbat, viernes en la noche, en la relación conyugal, con las meditaciones correctas, como se puede traer el alma de un tzadik, ¿sí? Aquí ya hay otros temas que nos trata el Zohar,
nos cambia de tema. A veces algunos temas están inconexos, pero luego cuando ya todos los juntamos, toma mucho sentido. Dice que si robas para ayudar a un pobre, tu donativo es nulo. ¿Qué quiere decir? Este es un comentario nada más que hace entre, pues de los que toca rapidito. Es que si das a un pobre y le haces pasar vergüenza, eso no se puede considerar como un donativo, como una tzedaká. Alguno pensará, bueno, ¿y qué pasaba? Alguien preguntó una vez qué pasaba con Robin Hood, que es un héroe en Inglaterra, ¿no? Que le quitaba a los ricos para darle a los pobres, así como decir, era un chocho el roto de aquí en México. Es decir, si tú robas a alguien que ha hecho su patrimonio a base de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, eso no, y se los das a un pobre, no se puede considerar como un donativo, como una sedacá. Pero hay otro dicho que dice, ¿no? Aquí en México decimos que el ladrón que roba al ladrón Tiene 100 años de perdón. 100 años de perdón. Bueno, aquí lo que se trata es que, por ejemplo, una persona, un delincuente, que lo cachan, que lo agarran, y pues, ¿qué es lo que hace? Pues la policía le quita lo robado. ¿Y qué es lo que hace? Una de dos, si el dueño está bueno, pues tiene manera de recuperarlo, pero si no, pues lo reporta a Hacienda y pues yo no sé qué harán con él, pero no voy a hacer juicios de eso. La cuestión es que el donativo debe ser con esfuerzo propio, con resultado de nuestro trabajo hacia los demás. Bueno, ahora cambiamos de tema. Es la historia de Jonás. Todo el mundo han oído hablar de Jonás, ¿no? Ya hay un libro que habla de Jonás y que tiene que dar un mensaje a Nínive, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, la historia de Jonás recuerdan que se lo traga un pez, ¿sí? O Sí, una ballena. una Y, ballena. y él está muy a gusto allá adentro y no quiere salir. Entonces, pues, pero luego Dios mata al pez o a la ballena y lo vomita a Jonás para que él cumpla el trabajo que va a hacer. Bueno, eso ya ustedes lo pueden checar cuando leen esa historia, pero les voy a dar los puntos importantes que nos dice el Zohar acerca de cómo entender esta historia que nos dice en esta parasha de Vayagel. Dice que la historia de Jonás es la historia del alma, el alma de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el alma se entra en un cuerpo, que es el cuerpo físico en el que es el vehículo con el cual nosotros nos movemos en este mundo físico, ¿sí? Pero soporta un perjurio. Por ejemplo, en Levítico, en Vallecra 25, dice, no causes un perjuicio a tu prójimo. Jonás se embarca en un barco para cruzar un océano. ¿Qué es el océano? El océano es todos los días de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Jonás? Jonás sube a un barco. ¿El barco qué es? El barco es nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, el alma, que es Jonás, nuestra alma de cada uno de nosotros, entra en un barco. ¿Y ese barco cuál es? Es nuestro cuerpo. Pero va a cruzar todo el océano. Es decir, todos los días que nosotros tenemos un paquete de vidas que tenemos destinados a vivir en este mundo, porque desde que nacemos hasta que morimos tenemos un paquete de vidas que ya ha sido previamente determinado de acuerdo a nuestro tikkun, ¿sí? Por eso hay personas que duran poco tiempo, otras meses, otros años, y otros mueren de viaje. Pero tarde o temprano vamos a morir. La cuestión es que algunos mueren de manera muy violenta, otros por accidente, otros son asesinados y otros mueren de manera muy pacífica o tienen un proceso muy largo de duración de sufrimiento de una enfermedad. Cada uno tiene un proceso, tiene un tikkun distinto.
Pero cuando nosotros hacemos un trabajo espiritual fuerte aquí en este mundo, podemos modificar la manera como vamos a dejar nuestro cuerpo. Lo ideal sería, pues, dejar este cuerpo suavemente y sin dolor. Pero eso depende del mérito que hagamos en este mundo. Por eso es importante hacer un trabajo espiritual diario. ¿Por qué? Porque el ticún hay que corregirlo. A ese venimos, a corregir ese ticún, a corregir todos los errores que en vidas anteriores no corregimos y que hoy nuevamente tenemos que corregir. Y esas asignaturas se vuelven a repetir. ¿Y qué es lo que hacemos? A veces la volvemos a hacer a un lado o la metemos en el cajón donde menos se vea y no nos abocamos a hacer nuestra corrección de nuestra alma. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yoná es el alma, toma un barco, que es nuestro cuerpo, y tiene que recorrer el océano, que es toda nuestra vida. Pero también se encuentra con violencia, es decir, con las olas del mar. Las olas del mar es todas las transgresiones que nosotros provocamos, ¿sí? Dice que también se encontró con una gran tempestad. ¿La gran tempestad qué es? Entonces, cuando iba en el barco y las olas del mar, ¿qué hacen? Cuando nosotros hacemos pecados, pues vamos a llamarlos, no me gusta el término, pero cuando hacemos transgresiones, generamos olas. Y esas olas, pues crean violencia, crean inestabilidad. Pero cuando dice hoy una gran tempestad, es el rigor, es decir, todo el ticún o el karma que tenemos que pagar por lo que previamente hicimos y entonces a veces no nos explicamos por qué a veces nos va de la fregada, porque no entendemos que no hemos trabajado suficientemente en este mundo para corregir nuestras faltas anteriores, previas. Entonces la tempestad es el ticún, es el karma. Y dice, bueno, pues él se durmió en el pez, ¿sí? Estar dormido, ¿qué significa? Que no haces teshuvah, que te quedas inactivo, que te la llevas ahí, ahora sí como decimos nosotros los mexicanos, te la llevas de muertito. O sea, no haces actividad espiritual, no haces acá, no te preocupas por los demás, no haces un trabajo espiritual personal y te la pasas dormido, no abres los ojos y entonces te pueden pasar los años y te puedes llegar a viejo y así como entraste saliste y es una vida desperdiciada, es una gran tristeza. El problema es que gran parte de la población del mundo está sin esa conciencia, ¿sí? Y que es importante enseñarse, estudiar todo lo que hay en esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Jonás sale y es vomitado por el pez, estirado el cuerpo? Entonces, ¿por qué estirado al mar? Porque el mar es la creación, esa es la simbología, es que se separa del cuerpo del pez, ¿sí? Que se comió a Jonás, ¿sí? Es el cuerpo que va a la tumba, ¿sí? Y las tripas del pez es el Geinom. El Geinom, es decir, lo que llaman en algunas religiones el infierno, el infernus, el Hades, el Geinom, ¿sí? Entonces la misión de ir a Nínive, de Yoná, era para revisar, era avisar de su distracción. Es decir, la misión que decimos nosotros pensamos que este mundo es hacer dinero, negocios, crear familia, a divertirse y todo eso. Bueno, eso está bien, es parte de nuestra vida, pero ese no es el objetivo por el cual nosotros venimos a este mundo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es tomar conciencia de que venimos a hacer un trabajo espiritual para corregir nuestra alma, para poder regresar a nuestra verdadera casa, porque como dice el Éxodo, aquí somos agentes, o ¿cómo se dice? Habitantes forasteros, ¿sí? Entonces, en misión en este mundo, tiene primero que bajar y decir que podemos o no cumplir con nuestra misión, pero hay que bajar porque en este mundo nos pasa de todo, pero también de nosotros depende si nos redimimos o no. La finalidad de nosotros es redimir nuestra alma,
decir, pagar todo el tikkun que tenemos de vidas anteriores, que bien puede ser en esta vida. Ojalá, y así sea. Por eso se nos da un promedio de 70 años de vida, que son los 70 años que vivió el rey David, que sabemos que David representa el ser humano y todas las oportunidades que tiene para corregir el alma. Si en esos 70 años no tuvo oportunidad de corregirla, todavía a veces hay unos agregados con los cuales tenemos chance de salir adelante. Por lo tanto, es importante hacer teshuvah. Teshuvah es decir, hacer la corrección, tomar conciencia y tomar al camino correcto, es decir, enfundado en este cuerpo es como se puede hacer la corrección. Fuera de este cuerpo ya no es posible. Por eso tenemos estas dos esencias, la esencia del cuerpo y la esencia del alma. La esencia del cuerpo es el vehículo con el cual nosotros podemos hacer nuestro trabajo espiritual. Por eso es importante purificarlo y alimentarnos correctamente y hacer nuestras mikvahs y todo lo que ya he platicado, pero que lo vamos a hacer en la próxima clase de una manera más clara para que ya tomemos papel en ello y nos pongamos a trabajar. Nunca es tarde para empezar. Entonces hay que hacer el teshuvah ahorita que estamos en este mundo. Ya después, pues ya para qué. Por eso David Amelech, el rey David, alababa tanto a Kadosh Baruj Hu, a Dios, mientras su alma estaba unida en este cuerpo. Entonces no esperemos la última hora para hacer teshuvah, dice el Zohar, porque le puede sorprender la muerte en cualquier momento. Después de la muerte ya no es posible hacer teshuvah. Es muy importante reflexionar en ello. Ok, ya estamos por terminar y finalmente dice, para entrar al palacio, entre comillas, o el cielo del Santo Bendito es Él, se entra por el Zohar, por el Zohar. Y entonces quiere decir, insiste mucho en estudiar los secretos de la Torá, porque esto nos aleja del ángel de la muerte y además nos genera muchos beneficios. Entonces, hay gente que dice, pues yo hablo mucho a Dios, pero en realidad no siento que me escuche. Primero hay que preguntar si estás enterándote o estudiando esto, si estás tomando esto para poder entender lo que estamos haciendo, porque dice el Zohar que quien estudia esto, la oración y las peticiones del Creador llegan a él. Entonces, ¿qué significa para entrar al palacio? Es decir, ser escuchado por el Creador, pero también te preserva de varias penas. La pena de este mundo, que es la pena de Yoná, es decir, toda la turbulencia del mar, que son los problemas de la vida, el tikkun que traemos y que pues tenemos que sortearlo, ya sea a través de la conciencia o a través del sufrimiento. Generalmente la mayoría nos viene a través del sufrimiento, es decir, dolor, pérdidas, enfermedades, etcétera, etcétera, lo cual pues no queremos ir por ese mundo. Te aleja del ángel de la muerte y te aleja del Geinom, ¿sí? Entonces, todo el secreto del Zohar es cómo se unen los esposos, es decir, el mundo de arriba y el mundo de abajo, y que es a través de Tiferet. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues siguiendo pues lo que ya hemos platicado en muchas ocasiones. Amar los secretos del Zohar, orar con intención, con la Kavaná, y endulzar el corazón, es decir, suavizarlo, unir Tiferet, que es el árbol de la vida, que es la parte central del árbol de la vida, Seir Anpin, con este mundo Malhut, que es el nombre de Dios, es Adonai, es decir, Yud-He-Bad-He, con Adonai. Y si hacemos una unión entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, es decir, entre Yud-Aleph, He-Dalet, Bad-Nun, He-Yud, es decir, Yud-He-Bad-He, con Elohim en el Yehud de meditación, nos ayuda
a pedir esto. Entonces, en el momento de pedir a Kadosh Baruj Hu, escuche nuestras necesidades y deseos, uniendo el mundo de arriba con el mundo de abajo. Estudios de Kabbalah, cumpliendo Shabbat, enternecer el corazón, amar los secretos y las meditaciones para esto. En esta ocasión vamos a trabajar una meditación muy importante que lo vamos a dejar enseguida, cómo terminar con los sentimientos de por qué él sí y yo no, o ella sí y yo no. Es decir, para eliminar el sentimiento de la envidia. ¿Por qué? Porque el sentimiento de la envidia es como decirle al Creador, ¿por qué él sí tiene y yo no? ¿O por qué ella tiene sí y yo no? ¿Por qué es y yo no soy? Etcétera. Esas son contabilidades que solamente el Creador tiene, y nosotros es tanto como decirles, yo no estoy de acuerdo con tus contabilidades, ¿y quiénes somos nosotros para poder cuestionar a Dios? Pues no, no somos quien para hacerlo. Bueno, de eso va a tratar la siguiente. Hoy voy a dar por terminada la clase aquí porque les voy a pedir que se unan con nosotros en una oración por los difuntos y, y también por quien va a cumplir años. Aquí que, bueno, si quieren hacer alguna pregunta, estoy a la orden. Chava, yo sí quiero hacer una pregunta. Adelante. En alguna ocasión yo leí que el día en que un cuerpo deja el alma, no necesariamente tiene que ser, obviamente como nuestra costumbre en América Latina o en México especialmente, el Día de Muertos, sino que es el día en que esa alma dejó su cuerpo, es el día en que sí puedes y debes como padre, como familiar, acercarte con todo el cuidado y obviamente la restricción que acabas tú de mencionar, es que se debe de ir hasta el sepulcro y a Kadosh Baruj Hu le permite a esa alma llegar hasta ahí y recibir las bendiciones, las oraciones de sus seres amados. Mira, sí tienes razón. La idea, bueno, diario puedes orar por el alma de quien ya no está aquí, especialmente pues los familiares. Ahora, el día de al aniversario de su muerte, que es para un justo sería su Ilula, es precisamente el día que él se desprendió, su alma dejó el cuerpo físico en este mundo, pero debe ser el día no de acuerdo al calendario gregoriano, sino el día de acuerdo al calendario lunosolar, es decir, de acuerdo al calendario hebreo. Es decir, por ejemplo, hoy es 22 de febrero del año 2022, pero en realidad estamos hablando que es el 21 de Adar del año 5782. Entonces, si alguien fallece el día de hoy, habría que volverlo a orarle en el siguiente año, el día 21 de Adar del 5783, y hacer su oración porque ustedes saben, no todos se saben, pero el cuerpo tiene, el alma visita su cuerpo de una manera periódica, desde el momento en que sale de su cuerpo hasta el siguiente año. Entonces, los primeros 7 días, luego a los 30 días y luego al año. Entonces, es una manera de poderlo festejar. Ahora, el hecho de ir al panteón, especialmente una mujer, no debe de ir, no debe de pararse por ahí. Pero allí está el cuerpo, digamos, de los restos. Si fuera un tzadik, quien haya fallecido, el nefesh de ese tzadik está en la piedra tumbal flotando con el único propósito de ayudar a los seres vivos. Pero en los panteones lo que ronda es muerte, el ángel de la muerte. Y la oración, se puede hacer la ilulá, se prender su vela y en tu habitación, en tu casa, hacer tu oración. No es necesario ir
al panteón. Ahora, bueno, esa es la información que nos dice el Zohar. Ya cada quien decide si lo hace o no lo hace, ¿verdad? Y no lo digo yo, ni es opinión mía, es lo que está, lo que menos tenemos que hacer es opinar, sino que lo que el Zohar nos está indicando, no solamente en esta parashá, cuando veamos la parashá de Sarah, todavía abunda muchísimo más acerca del proceso de la muerte. Sí, Chava, gracias. Ya me quedó más claro. Gracias. Claro. Chava, Disculpe, maestro. Yo Adelante. también le quiero hacer una pregunta. Adelante. Si me hace favor, para que me quede pues más claro, en el último punto que usted maneja, para entrar al palacio de Akadosh Barajú, se entra por el Zohar y se le preserva de 3 penas. Sí. Aquí, ok, ya nos explicó de qué manera, pero al preservarlo, aquí se refiere que no se va a vivir o no se le van a presentar esas 3 penas, o sea, se van a eludir. Mira, lo que Sí, pasa es que cuando tú estudias el Zohar, cuando comprendes los secretos, porque sabemos que, ¿cómo podemos nosotros saber cómo Dios piensa y cómo actúa? A través de la Torah, a través de la Biblia, Ajá. pero la Biblia no es explícita. ¿Por qué? Ajá. Porque está codificada. Entonces el Zohar Sí. nos permite conocer cómo Dios piensa, cómo actúa, cómo es su misericordia y nos permite amarlo, porque solamente, como dijimos, no podemos amar a alguien con quien no conocemos. Pero una vez que tú le amas, Él, como sabe que le amas, él también te ama. Por tanto, te protege de las penas de este mundo, de quitarte de los males del ángel de la muerte y de que llegues al Gainón después de que tu alma deje este mundo. E inclusive hay otro punto aquí, que al momento de la muerte el alma no pasa por los 12 tribunales, sino que llega directo al jardín del Edén. Ahora, en este mundo nos pasan de muchas cosas. Si tenía que pasar una cuestión alguna pena muy grave, pues ya no te va a pasar quizá a lo mejor sí te tiene que llegar, pero no con la misma intensidad o con la misma fuerza de la manera tan dramática o tan fuerte como podría haberte ocurrido si tú no hubieras hecho nada para elevar tu conciencia. Muy bien, gracias. Claro. Bueno, yo, sí, Grisa. Yo, Salvador, mira, me tocó la bendición, porque yo le llamo bendición, que la mamá de la esposa de mi nieto, el que partió, es cabalista. Ah, qué bien. Entonces, cuando ella llegó a donde se hizo una ceremonia pequeña, con muy poquitas personas, porque así lo decidió la mamá, yo le pedí, fue un clic de verdad, y le pedí que ella hiciera una oración o una ceremonia, y ya la llevaba preparada, fíjate. Y entonces hizo esa, y también fue un regalo para mí, pues darme cuenta que ya hay varios familiares que están estudiando la Cábala. Kabbalah. ¿Cómo? Kabbalah. Kabbalah, ¿verdad? A Kabbalah, porque se tiene que decir la H, ¿verdad? Como G. Kabbalah. La palabra es aguda, es decir, al último. ¿Sí? Ajá. Y entonces, pues fue muy bonita, y dijo ¿cómo? La Navejoa. Sí, la dijo, y me la enviaron también a mí. ¿Cuántas, o sea, a qué hora o cómo la haces? ¿A la hora que sea? Bueno, la Navejoa es para los vivos, pero igual puedes dedicarla también a los difuntos. La Navejoa es una protección de toda la semana, y la Navejoa tiene que decirse durante la mañana y al acostarse. Entonces,
pero la puedes decir todo el día si quieres, a cualquier hora que tú quieras. Por ejemplo, el primer verso, que es Anabejoa, Bedulá, Yemineja, Tatir, Segura, esta se puede incluso pronunciar, aunque sea en voz baja, cuando ves una situación de peligro o de riesgo. Y esto te protege muchísimo. Entonces, por ejemplo, la primer beso te protege domingo, el segundo, bueno, esto ya lo hemos estudiado desde los cursos básicos, Sí. el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y bueno, los 7 días son 7 versos de la Navejoa. Entonces, por eso es importante, pues, estarlo haciendo la oración todos los días, en la mañana y en la noche, por lo menos. Ajá. ¿Y qué hay de cierto en que cuando sucede algo así como esto que pasó, qué hay de cierto que el alma inmediatamente encarna en el otro ser? No, mira, la cuestión, como menciona la Cábala, es que cada quien tenemos un proceso. Mira, hay ocasiones muy especiales, solamente muy especiales, en que Dios tiene determinado que esta alma tiene que encarnar en otra inmediatamente con un proceso, con un propósito específico, que seguramente pues es un justo, un sadik, que tiene que hacer una corrección. Pero normalmente, para poder volver a tomar vida, primero tienes que ser enterrado. Y que toda la carne sea descompuesta hasta que queden los huesos. A partir de allí, ya debemos decir que ya cumplió el proceso de descomposición del cuerpo, y a partir de ahí el creador puede tomar esa alma para volverla a enviarla en otro cuerpo, ¿sí? Por eso también se recomienda que los entierros sean en lugares donde se descompongan más rápido, porque hay lugares, por ejemplo, los que momificaban, pues imagínate cuánto tiempo dura para que este cuerpo se llegue a descomponer. Pero fíjate que hay un caso muy especial, por ejemplo, los incorruptos, que les llaman, que ha habido casos en el que han tenido que mover, por ejemplo, de un panteón, y han tenido que mover los ataúdes. Ahora ya hay mucha profanación, desgraciadamente, pero al abrirlo, encontraron a una persona que tenía cientos de años muerta y fresquecita y todavía calientita. Es decir, esos son casos muy especiales de sadik, en el que su alma está ahí para ayudar acá, pero son casos muy especiales. En general, el común de los mortales se necesita que el proceso sea así. Entonces, entre más rápido se descomponga, mucho mejor. Ahora hay casos también muy especiales en que Kadosh Baruj Hu dice, ¿cómo es tienen que enterrarse los muertos el mismo día. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte se posesiona del cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma lo ha dejado. Cuando el alma deja un cuerpo, inmediatamente entra el espíritu de la contaminación. Entonces, lo que normalmente se hace es enterrarlos el mismo día. Pero bueno, nosotros tenemos unas costumbres ancestrales que se tiene que hacer. La velación de eso ya podemos hablar un poco más, y que es recomendable en este caso. Sí, me iban a preguntar otra cosa. Ok. Está bien. Bueno, Gracias. no lo digo yo, como les digo, no es opinión personal, son sabiduría y enseñanzas cabalísticas. ¿Sí? Muy claro, Chava, gracias. Muy bien. Gracias. En el caso